Bueno, entonces los voy a introducir en el tema hoy contándoles otra historia de las que a veces les cuento. Resulta que yo tengo unos familiares que pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y hace muchos años, ya hace como 30 años que ellos se fueron a esa iglesia, cierto día ellos mataron una gallina y la cogen y la cuelgan por allá de un lazo y, bueno, con un cordón, con lo que sea, y la dejan que bote toda la sangre hasta que solamente salga agua. Entonces, preguntándoles por qué hacían eso, dicen, es que la Biblia prohíbe comer sangre. Y los que comen sangre están desobedeciendo la Biblia, están pecando. Pero eso no solamente doctrina de los pentecostales unitarios, sino que es también doctrina de los testigos de Jehová. Muchas experiencias de encontrarme con ellos y decirme que nosotros cometemos pecado porque a nosotros nos gusta la morcilla, ¿no? ¿Y la morcilla con qué se hace? Con sangre. Entonces ustedes están cometiendo un pecado, ustedes no obedecen la Biblia, mire lo que la Biblia dice. Entonces yo quiero que esta noche nosotros estudiemos ese tema, que miremos con las Sagradas Escrituras dónde se fundamentan ellos para decir que nosotros pecamos al comer sangre, carne con sangre. Vamos a entender por qué, porque si hay fundamento bíblico vamos a entender entonces por qué Dios prohibió eso. Y vamos a ir avanzando y vamos a ir aprendiendo un montón de cosas que yo estoy seguro van a ser importantes para nosotros. Entonces, como es un tema que pueden haber otras iglesias que piensen igual, sobre todo aquellas iglesias que son muy aferradas al Antiguo Testamento, pero como lo vamos a hacer con dos iglesias que nosotros conocemos ya, que son los pentecostales unitarios y los testigos de Jehová, entonces yo hoy voy a trabajar dos versiones de la Biblia. Voy a trabajar la Reina Valera, que es la que usan los pentecostales, y voy a trabajar el Nuevo Mundo de las Escrituras, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová. El Nuevo Mundo de las Escrituras es una versión exclusiva de los testigos de Jehová, exclusiva de ellos. Entonces, ¿por qué trabajo yo con Biblias que no son católicas estos temas? Porque quiero mostrarles a ellos que lo que nosotros enseñamos sobre esos temas está también en sus Biblias. Entonces, me está viendo un pentecostal, me está viendo un testigo de Jehová, puede coger su Biblia y mirar que los textos que vamos a leer están ahí. Y vamos a tratar de que el Señor, el Espíritu Santo, nos ayude a entender qué fue lo que quiso decir ahí. Porque el problema con estos temas es que una cosa fue lo que quiso decir Dios y otra cosa es lo que entienden personas por ahí y enseñan, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar esas dos versiones de la Biblia. Efectivamente, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, pues vamos a encontrar que hay muchas prohibiciones de comer carne y sangre, o carne con sangre. Si las hay, si ustedes van por ejemplo a Génesis 9:3, dice de la siguiente manera. Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y tiene vida le servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo que se abstengan de comer carne con su vida. Escuchen, ¿carne con qué? Con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes por su parte sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Si ustedes van también a Deuteronomio 12:23, dice de la siguiente manera: solamente que te mantengas firme en no comer sangre. ¿En no comer qué? Sangre. Sigue diciendo, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. También van a haber otras, por ejemplo, Levítico 7:25 en adelante, Primera de Samuel 14:31-35, en fin. Vuelvo y repito, hay bastantes citas en el Antiguo Testamento que hablan de que no se puede comer carne con sangre. Pero decía una cosa, ¿por qué? Porque la vida está en la sangre.
A partir de esto, nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Dios prohíbe comer sangre en el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para partir a entender el tema. Miren, la cosa es muy sencilla. Voy a tratar de aprovechar hoy el tablero y explicarles por qué. Miren, Adán y Eva, ¿quiénes son estos? Nuestros primeros. Los primeros, sí. Adán y Eva fueron creados para la vida eterna. ¿Para qué? Para la vida eterna. Ok. Ellos fueron creados para la vida eterna. Ellos desobedecen y cometen pecado. Ellos cometen pecado y por cometer por ese pecado de desobediencia, ¿qué entró? La muerte. ¿Qué entró? La muerte. La muerte. Entonces, cuando entra el pecado y entra la muerte, ¿qué perdieron ellos? La vida eterna. La vida, ¿cierto? Por eso ellos perdieron la vida eterna. Entonces, a partir de ese momento, la sangre pasa a ser el símbolo de la vida. ¿Por qué? Porque una persona que bota su sangre, ¿qué pierde? Pierde la vida. Por eso, si ustedes van, por ejemplo, a Génesis 4:10, dice de la siguiente manera. En Génesis 4 se está hablando de Caín y Abel. Y cuando Dios viene a dialogar con Caín por la muerte de su hermano, le dice, para no leerlo todo, en el versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz, escuchen, ¿qué? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento se prohíbe comer sangre, porque la sangre pasa a ser la vida de la persona. Entonces, pero aquí viene algo muy interesante que ojalá lo comprendamos. Cuando por el pecado de Adán y Eva, cuando el pecado de Adán y Eva entra la muerte y obviamente se pierde la vida, entonces el hombre empieza a necesitar ¿qué? El hombre empieza a necesitar un Salvador. Y por eso el nombre de Jesús es, ¿cómo es? Yeshua. Yeshua o Jesús, ¿no? En hebreo y en español. ¿Qué quiere decir Yeshua o Jesús? Dios salva, es decir, el Salvador. Entonces, a partir de ese momento, el hombre va a necesitar un Salvador. ¿Un Salvador para qué? Para que venza el pecado y la muerte y le devuelva al hombre ¿qué? La vida que perdió por ese pecado y esa muerte que entró por nuestros primeros padres. ¿Vamos bien? Bien. Entonces vuelvo y repito, por eso era que el Antiguo Testamento prohibía comer sangre, porque para ellos significaba la vida que el hombre perdió por el pecado de desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Ya con esto entonces nosotros podemos entender lo siguiente. Si ustedes van al Levítico, capítulo 16, versículo 15, miren lo que dice. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces, aquí a rasgos, porque ustedes lo deben de mirar más amplio, Dios instituyó una fiesta que se llama la fiesta de la expiación o el Yom Kippur. ¿Cómo se hacía la fiesta? Pues entonces se cogía un animal, ese animal, es más, se hacían dos, uno para el demonio y uno para Dios, pero vamos a hablar del que era para Dios, para los pecados del pueblo. Se degollaba, se le sacaba la sangre del animal. El sumo sacerdote entraba detrás de la cortina con la sangre del animal, la rociaba encima del propiciatorio. Pero antes de hacer eso, él imponía las manos sobre el animal y le descargaba los pecados de todo el pueblo de todo el año. Antes de hacer lo que les acabo de decir. Luego ahí sí lo cogían, lo degollaban, le sacaban la sangre y entraba con la sangre al Santo de los Santos, donde derramaba la sangre sobre el propiciatorio y
Así era como se hacía el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense qué importante esto. La sangre, como la sangre representaba ¿qué? La vida. Entonces, la sangre era el testimonio ante Dios de que el animal que había pasado con él había muerto, que el animal había perdido la vida. Y cuando perdía la vida el animal, como al animal le habían descargado los pecados de todo el pueblo de Israel, pues entonces los pecados del pueblo de Israel habían muerto. ¿Sí? Entonces la sangre era el testimonio ante Dios de que verdaderamente el animal que había muerto, y con ese animal los pecados del pueblo de Israel. Por eso es que cuando Cristo viene, Juan Bautista lo va a presentar de una manera muy especial. Si ustedes van al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, mire cómo dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Vio quién? Juan a Jesús que viene hacia él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan el Bautista presenta a Jesús como ¿qué? Como un animal, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Jesús va a ser ese animal sobre el cual van a derramar los pecados del ser humano, y su sangre va a ser la sangre que nos va a devolver esa vida que se perdió por el pecado ¿de quién? De Adán y Eva. Entonces, si en el Antiguo Testamento el pueblo, al ser perdonado su pecado con la muerte del animal, recobraba la vida, pues así en el Nuevo Testamento, con la sangre de Cristo Jesús, ¿qué vamos a recobrar nosotros? ¿O qué recobramos nosotros? La vida, que fue lo que nosotros habíamos perdido. Pero no podemos entonces olvidar que Jesús va a ser ese Cordero de Dios, es decir, ese animal Cordero de Dios que nos va a devolver a nosotros ¿qué? La vida. Eso lo tenemos que tener claro, Jesús. Por eso Juan, es que en la Biblia nada está porque sí. Si Juan presentó a Jesús así, es porque claramente nos quiere mostrar algo. Y nos está mostrando es que Jesús va a ser ese Cordero, ese animal, Cordero animal de Dios, que nos va a devolver a nosotros la vida. Por eso precisamente es el Salvador, que como lo dijimos, nos va a devolver la vida que perdimos por el pecado de Adán y Eva. Entonces, por eso llegamos a Juan 6:51, dice de la siguiente manera, en adelante dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a decir es así y no hay, y punto. No hay cambio, no hay nada, tiene que ser así, punto, nada que discutir. De cierto os digo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, ¿y no qué? No solamente comer la carne del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús, y no beber su sangre, escuchen, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, lo va a decir varias veces, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. O para siempre, dirá de pronto otra versión. Entonces, ahora ustedes entienden por qué el 80% de los que seguían a Jesús lo abandonaron a partir de ese momento. ¿Entienden por qué? Porque ellos no podían comer carne con sangre, se los prohibía ¿quién? La ley. Y Jesús no solamente les dice que tienen que comer su carne, sino beber su sangre. Aquí podemos mirar varias cosas, miren. Primero, como el hombre había perdido la vida por el pecado, y como Jesucristo, el Salvador, viene a devolvernos la vida, entonces por eso Él nos pide que debemos de comer su carne y beber su sangre.
para recuperar la vida que perdimos gracias al pecado de ¿quién? De Adán y Eva. Aquí es donde nosotros entendemos por qué Dios prohibía en el Antiguo Testamento comer carne y sangre. Aquí es donde nosotros entendemos. Para que entendiéramos cuando viniera el Mesías que debíamos, para recuperar la vida, comer ¿qué? Su carne y beber su sangre. Segundo, ya con esto los cristianos no tenemos esa prohibición, porque a partir de Cristo, al contrario, lo que tenemos es que comer su carne y beber su sangre, para poder tener vida eterna, para poder recuperar esa vida que perdimos gracias al pecado de ¿quiénes? De Adán y Eva. De Adán y Eva. Pero tercero, no comer la carne de Cristo es no creer que Jesús es ese Mesías Salvador que viene a devolvernos precisamente la vida que perdimos por nuestros padres Adán y Eva, por el pecado de desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Ahora, como esto es un tema que ustedes lo deben de aprender porque algún día pueden hablar con un testigo de Jehová y les va a plantear esto, entonces es muy posible que usted le muestre esto a ellos y ellos digan, ah, no, pero resulta de que la Biblia dice que eso es un mandato eterno. Entonces, no puede ser así, es un mandato eterno. Aquí nosotros tenemos que entender lo siguiente. Mire, vamos a dividir aquí este tablero en dos partes. Entonces, aquí tenemos el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos El Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Así lo conocemos nosotros, Sí. pero el pueblo de Israel lo conoce como alianza, pacto o alianza, ¿sí? Y también el nuevo es pacto o alianza, entonces puede ser pacto, antiguo pacto, o alianza, y lo mismo en el nuevo, ¿sí? Nuevo pacto o nueva alianza. Se me estoy tragando la I. Listo. Entonces, todo lo que en el Antiguo Testamento hay, que dice que sea para siempre o que sea eterno, es mientras está en esa alianza, en la antigua alianza. Es decir, que no es eterno en el tiempo para siempre, sino que es mientras está La antigua. en esa alianza. Tenemos varios ejemplos de eso. Si ustedes quieren, por ejemplo, la circuncisión era un mandato eterno. El guardar el sábado era un mandato eterno. Celebrar la Pascua era un mandato eterno. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de por qué nosotros no nos podemos callar con eso, ni dejar que nos digan eso y decir, ay, sí tienen razón. Porque, por ejemplo, ellos se circuncidan. No. Y la circuncisión también era un mandato eterno. Entonces, si era un mandato eterno, entonces, ¿por qué no se circuncidan? Entonces, esto es para mostrarles que yo no puedo tomar de la Biblia lo que a mí me parece. O tomo todo o no tomo nada. Porque entonces ellos, para estos temas que no les convienen, así dicen, ay, ese mandato era eterno, entonces usted no es lo que usted dice. Pero entonces, ¿por qué no cumplen con los otros mandatos que también eran eternos? Esto es porque yo quiero comprobarles a ustedes que en el Antiguo Testamento, eterno es mientras dure esa alianza. ¿Y esta alianza terminó o no terminó? Sí, terminó. claro que sí. Cristo hace el Jueves Santo una nueva alianza y se entra en una nueva alianza y entonces termina cuando Cristo dice en la cruz, todo está cumplido, todo está consumado, lo que se consumó fue la antigua alianza. Bien. Entonces, les voy a dar en este momento las razones de por qué nosotros ya no tenemos la prohibición de comer sangre. La primera razón es porque Cristo Jesús nos ha devuelto a nosotros ¿qué? La vida. Y nos ha mandado para recuperar esa vida a comer su carne y a beber su sangre. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque nosotros ya no estamos bajo la antigua alianza, sino bajo la nueva alianza o Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros. Pero además de esto, les voy a mostrar unos textos que ustedes deben de tener claros para que sepan que nosotros de verdad ya no estamos bajo la antigua alianza. Nosotros ya no pertenecemos a la antigua alianza, sino a la nueva.
Si ustedes van, y lo voy a hacer en este momento, voy a leer la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, que es versión exclusiva de los testigos de Jehová. Dice, Romanos 7:1 en adelante, dice así, presten atención. ¿Será que ignoran, hermanos? Porque estoy hablando a los que conocen de ley. ¿Estoy qué? Estoy hablando con personas que se supone que saben. Así les dice el apóstol. Se supone que estoy hablando con gente que sabe. Vamos a ver. Que la ley es amo sobre el hombre en tanto que éste vive. La gente dirá, ¿cómo así que la ley es amo sobre el hombre mientras éste vive? A ver, ¿cómo así? Entonces él va a poner un ejemplo. Dice, por ejemplo, la mujer casada está atada a la ley de su esposo mientras éste vive. Ahora entienden de dónde sacaron los sacerdotes. Los declaro marido y mujer hasta que la muerte. Y los separa. ¿Ya entienden de dónde? Porque la mujer o el hombre van a estar atados al otro hasta qué, mientras él qué, vive. Pero si su esposo muere, queda desobligada de la ley de su esposo. Entonces, la única manera, para que lo tengan claro antes de dar el sí, la única manera de quedar desobligado de la ley del esposo es cuando él muere. Sigue. Así que mientras vive su esposo será llamada adúltera si llegara a ser de otro hombre. Entonces, mientras viva el esposo o viva la esposa, y si se mete con otro, comete adulterio, es decir, un pecado condenado por las Sagradas Escrituras, tiene que morir a piedra. Pero si lo traemos a lo que nosotros estamos hablando, lo que está diciendo aquí es que mientras el esposo de Israel, es decir, Dios, estuviera desposado, comprometido con ellos, con el pueblo de Israel, con el Antiguo Testamento, ellos no podían pertenecer a otra alianza. No podían, porque si se iban a otra alianza estando desposados con Dios, ¿qué cometían? Adulterio, es decir, cometían pecado. Ahora sí sigue. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de él. Aquí es donde nosotros entendemos por qué Jesús tenía que morir. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Porque si Jesús no moría, el pueblo de Israel no quedaba libre para meterse a una nueva alianza. Y con el pueblo de Israel, todos nosotros no podíamos meternos en una nueva alianza mientras estuviera vivo ¿qué? El esposo de esta alianza. Entonces por eso era que Jesús tenía que morir. Por eso tenía que morir. Ahora sigue. De modo que no es adúltera si llegase a ser de otro hombre. De modo que ya al morir el esposo, nadie comete adulterio si se mete a la nueva alianza. Entonces, gracias a Cristo Jesús, los judíos pueden pertenecer a la nueva alianza y no cometen ningún pecado. ¿Sí? Sigue. Así que, hermanos míos, a ustedes también se les hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. A nosotros se nos hizo morir ¿a qué? Morir. A la ley. ¿Qué era esto del Antiguo Testamento? La ley. A nosotros se nos hizo morir a todo eso. Es decir, nosotros ya no estamos bajo la ley de guardar el sábado, ya no estamos bajo la ley de no comer sangre, ya no estamos bajo la ley de la ¿qué? De la circuncisión. Nosotros ya no estamos bajo ya no estamos bajo la ley del diezmo. Nosotros ya no estamos bajo eso. Ya nosotros morimos a esa ley mediante el cuerpo de Jesucristo. Sigue, para que llegaran a ser de otro. Entonces aquí dice, para que podamos estar en ¿qué? En la nueva alianza. Ahora va a decir, para que pertenezcamos a quién. Dice, a aquel que fue levantado de entre los muertos. Entonces nosotros ya no le pertenecemos a la alianza del Antiguo Testamento, a la ley. ¿Nosotros pertenecemos a quién? A la nueva alianza. A Cristo Jesús y a la nueva alianza instituida por Él. Entonces con esto sabemos que Cristo muerto representa al Antiguo Testamento y Cristo resucitado representa al Nuevo Testamento. ¿Claro está ahí? Sí. Otro texto, Gálatas 4:21. Escuchen lo que les dice. Decidme vosotros los que queréis estar sometidos a la ley. Oiga, díganme ustedes que quieren seguir viviendo en el Antiguo Testamento. Aquí Pablo parece que le estuviera hablando así claritico a los pentecostales, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas. A ver, díganme ustedes que quieren seguir viviendo en las leyes del Antiguo Testamento. Díganme, escuchen lo que les dice. ¿No oís
la ley, como quien dice, ¿es que acaso no la leen, no la entienden? Esta gente era estudiada de la ley, ¿sí o no? Y él les dice, ¿acaso no oyen la ley? Escuchen. Pues dice la escritura que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. 12. Uno de la esclava. ¿Cómo se llamaba la esclava? Agar. ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael. Ojo. Entonces, va a poner una comparación para que nosotros entendamos que ya no estamos bajo la antigua testamento, antigua alianza o antiguo pacto. Listo. Entonces dice, uno de la esclava, que es su hijo Ismael, y la esclava se llamaba Agar. Y otro de la libre, que es Sara, y su hijo se llamaba Isaac. Dice, pero el de la esclava nació según la naturaleza. Es decir, el hijo de Agar nació según la naturaleza del ser humano de engendrar hijos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Sigue. El de la libre en virtud a una promesa. Es decir, Isaac, el hijo de Sara, nace más que por la posibilidad del hombre de engendrar hijos, ¿en virtud a qué? A una promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería padre de multitud de pueblos y naciones. Uno va a venir heredando una promesa y eso es una cosa muy distinta. Para que esa promesa pueda continuar y no termine con la muerte de Abraham, entonces viene Isaac. Sigue. Hay en ello una alegoría, aquí va a explicar. Estas 2 mujeres representan 2 alianzas. ¿Estas 2 mujeres representan qué? 2 alianzas. ¿Cuáles alianzas? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora mire lo que sigue diciendo. La primera, la del monte Sinaí, las tablas de la ley, el pacto, los mandamientos, madre de los esclavos, es Agar. Entonces Agar representa a ¿quiénes? Al Antiguo Testamento, a Agar. La mamá de Ismael representa al Antiguo Testamento. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Cuando él estaba escribiendo esto, no había sido derrumbado el templo y estaba la Jerusalén hecha de piedra, el templo hecho de piedra, todo eso. A esa correspondía ¿cierto? Sigue. Que es esclava lo mismo que sus hijos. Entonces, todos los que están viviendo en el Antiguo Testamento están representados por Agar y por Ismael, que son esclavos. Tremendo. ¿Son qué? Esclavos. Sigue. Pero la Jerusalén de arriba es libre. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? La iglesia. Porque la fundó Cristo Jesús, que vino de arriba. Por eso es la Jerusalén de arriba. Es decir, la iglesia es la nueva Jerusalén. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Entonces, la Jerusalén de arriba es representada por ¿quién? Por Sara y su hijo Isaac, que nacen en virtud a una promesa. Entonces, Agar va a representar al Antiguo Testamento y a la ley, que son esclavos, y Sara va a representar al Nuevo Testamento, que son libres. Sigue. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Entonces, ¿nuestra madre quién es? La iglesia, la del Nuevo Testamento. Sigue. Pues dice la Escritura, regocíjate estéril, la que no das hijos, rompen gritos de júbilo, la que no conoce los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Nosotros somos hijos de qué? De la promesa. Entonces nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. Pero ojo lo que sigue. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza, es decir, Ismael, que no lo puse, pongámoslo, Ismael, escuchen, lo repito, pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. Entonces, ¿qué está diciendo así? Que así como Ismael, el nacido según la naturaleza, perseguía a Isaac, así hoy en día los que quieren vivir cumpliendo normas y leyes del Antiguo Testamento nos persiguen a los que estamos en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes nos han dado cuenta de la persecución tan tremenda de ellos contra nosotros? Porque ellos quieren seguir cumpliendo normas ¿de qué?
Del Antiguo Testamento. Entonces dice claramente que así como Ismael perseguía a Isaac, es decir, el hijo de la esclava persigue a la libre, así hoy los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, nos persiguen a nosotros por no vivir en el Antiguo Testamento, sino por vivir en el Nuevo Testamento. Sigue. Pero, ¿qué dice la Escritura? Aquí ahora, no que dice cualquiera por ahí, ¿qué dice qué? Vamos a ver qué dice la Escritura respecto a eso. Despide a la esclava y a su hijo, ¿de qué? Despide, echa de tu vida a la esclava y a su hijo, es decir, echa de tu vida al Antiguo Testamento, a la ley y todo eso, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre, porque no va a heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Debemos despedir todo eso, el Antiguo Testamento, esas leyes de las que estamos viendo hoy, de comer sangre, de guardar el sábado, de los diezmos, de la circuncisión. Eso nosotros ya no estamos bajo eso. Nosotros ya no estamos bajo eso. Dice, así que hermanos, no somos hijos de la esclava, nosotros no somos hijos del Antiguo Testamento, sino de la libre. Nosotros somos hijos ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Yo creo que más claro para dónde. Y lo explica de una manera, con unos ejemplos muy claros. Entonces, queda claro de que nosotros ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, sino sobre el Nuevo Testamento. Y por eso es que nosotros ya no tenemos la prohibición de comer sangre. Ahora va a pasar otra cosa. Cuando usted le explique esto a ellos, entonces ellos van a sacar otra arma más y le van a decir a usted, pero es que el Nuevo Testamento también prohíbe comer carne con sangre. Sí, señor, sí lo prohíbe. El fundamento bíblico lo van a encontrar en Hechos 15:28. Y lo vamos a explicar. Mire lo que dice 15:28. Hechos. Antes de leer Hechos 15:28, ustedes saben que en Hechos capítulo 15 está el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, que se dio porque unos judíos que pertenecían al Antiguo Testamento se convirtieron al Nuevo Testamento, pero le decían a la gente que si ellos no se circuncidaban, como lo decía el Antiguo Testamento, no se salvaban. Entonces se generó una discusión en la que intervino Pablo y en la que Pablo toma la decisión de ir a Jerusalén a hablar con los apóstoles ese tema. Ustedes ya lo leen en su casa porque es bien interesante lo que pasa ahí. Pues al final, el veredicto de la iglesia que dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, es decir, los apóstoles, hemos decidido tal cosa. Mire lo que dicen, dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Escuchen las cargas indispensables, que sí las hay que cumplirlas, escuchen. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Entonces en estos textos se vayan ellos para decir, ¿vio que ahí sí dice? De la sangre, ¿se dan cuenta? Eso lo va a volver a replicar Hechos 21-25 más adelante, que lo va a recordar y lo dice así, dice, en cuanto a los gentiles, es decir, a los que no pertenecían al pueblo de Israel, que han abrazado la fe, es decir, que se convirtieron ¿a dónde? A Cristo Jesús, al Nuevo Testamento, que ya les escribimos nosotros nuestra decisión. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animal estrangulado y de las uniones ilegítimas. Entonces dicen ellos, vio que en el Nuevo Testamento también se prohíbe comer sangre, y el católico que no es instruido se queda allí, sí. Sí va, o se hace pentecostal o se hace testigo de Jehová. Entonces, ojo, lo que está diciendo aquí es que no se puede comer carne de vaca, ni de gallina, ni de culebra como lo hacen por allá en otros países, o en la China que se comen cualquier animal. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que no se puede comer carne y sangre sacrificada a los ídolos. Es decir, ahí lo que está prohibiendo es comer carne y sangre sacrificada a los ídolos, es decir, a dioses falsos. Dioses falsos. ¿Qué es lo que está prohibiendo ahí?
comer carne y sangre sacrificada a los ídolos o dioses. Eso es lo que está prohibiendo ahí, pero no está prohibiendo comer carne de vaca, comer carne de gallina, comer carne de cerdo, comer carne de cualquiera que coman en cualquier país, así sea extraño. Eso no es lo que está prohibiendo ahí. Entonces, ahora, mire que este es un proceso largo que nos va llevando cada vez a que entendamos algo que va a ser mucho más profundo y que si lo entendemos va a ser maravilloso. Mire, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ya sabiendo aún así que lo que prohíbe es comer carne y sangre sacrificada a los ídolos, vamos a ver nosotros por qué en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, que está en la misma Biblia, para ellos fue tan importante destacar que el pueblo, los cristianos, no podemos comer carne y sangre sacrificada a ídolos. Eso lo va a explicar la misma Biblia en 1 Corintios 10:14. Ahí nos va a explicar por qué nosotros no podemos comer carne y sangre, así sea de vaca o de lo que sea, pero sacrificada ¿a qué? A los ídolos. Ojo, miren, escuchen, presten atención a lo siguiente. Dice: por eso, queridos, huid de la idolatría. ¿Qué es lo primero que nos dice el texto? Que hay que huir ¿de qué? De los ídolos, de la idolatría. Eso es lo primero que nos dice. Sigue diciendo: os hablo como a personas sensatas, es decir, como a gente inteligente, como a gente que es capaz de razonar. Les hablo como a gente sensata. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿de qué copa está hablando ahí? De la copa que Jesús tomó cuando celebró la última cena, cuando tomó una copa y dijo que esta es mi sangre. De esa copa está hablando, ojo. La copa de bendición que bendecimos, luego lo va a poner en signo de pregunta. En signo de pregunta. Escuchen. ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? Cuando dice ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? En signo de pregunta, ¿qué está diciendo? Que esa copa sí es comunión con la sangre de Cristo, porque por eso lo pone en signo de pregunta. Sigue diciendo: y el pan que partimos, la misma situación, lo pone así, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿qué tiene una seguridad Pablo en su mente? Que ese pan y ese vino son ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo, y se entra en comunión con Cristo. Esa es la seguridad que Pablo tiene. Sigue. Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aunque siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. En otras palabras, todos los que participamos de la Eucaristía pertenecemos al único cuerpo de Cristo Jesús. Sigue. Ojo con esto porque es muy importante que lo entiendan. Fijaos en Israel según la carne. ¿Fijaos en quién? En Israel. En Israel según la carne. Los que comían de las víctimas sacrificiales, ojo lo que sigue diciendo porque lo vuelve a poner en signo de pregunta. Dice: ¿no estaban acaso en comunión con el altar? A ver, les voy a explicar eso porque aquí hay muchas cosas que tenemos que mirar. Dice: lo primero es que según el pueblo de Israel, comer de la carne del sacrificio es entrar en comunión con Dios. Eso es. Primero es eso. Segundo, es por eso que nosotros no podemos comer carne con sangre inmolada a los ídolos o sacrificada a los ídolos, porque si lo hacemos entramos en comunión con esos ídolos o dioses falsos. Tercero, esta es la razón por la que Hechos de los Apóstoles prohíbe comer carne y sangre sacrificada a los ídolos, porque al comer carne y sangre sacrificada a los ídolos, entonces ¿en qué entramos? En comunión con esos ídolos, con esos dioses falsos, con esos dioses de mentiras. Cuarto, esta es la razón por la que los santeros tienen que matar un animal, comer su carne y beber su sangre, porque ellos saben que así es como entran en comunión con esos dioses que ellos tienen y que ellos adoran y en los que ellos creen. Quinto, por eso es que la Iglesia Católica no permite a los santeros y otros que matan animales y comen su carne y beben su sangre, porque eso es lo que está prohibiendo la Biblia en Hechos de los Apóstoles, cuando les prohíbe comer carne y sangre sacrificada a los ídolos. Sexto, ojo con esto, por eso el demonio, que tiene sacerdotes que le sirven a él, le exige a sus sacerdotes que deben matar un animal o un niño y comer la carne y la sangre de ese sacrificio
porque él sabe que así es como entran esos sacerdotes y el pueblo que está con ellos en comunión con él. Que esto no se nos puede olvidar nosotros. El demonio sabe muy bien cómo se entra en comunión con él y por eso les exige a ellos esos sacrificios. Séptimo, nos muestra que el demonio sabe y cree que nosotros los cuando comulgamos y comemos el cuerpo y la sangre del Señor, entramos en comunión con Él, con Jesús. El demonio eso lo sabe muy bien. Lástima que algunos católicos todavía no lo entiendan, no lo comprendan, y más lástima todavía que los protestantes ni lo acepten. Más lástima todavía. Pero lo principal de todo esto es que podemos entender por qué Jesús en Juan 6:51 y todo el discurso dijo que había que comer su carne y beber su sangre, y que el que no comiera su carne y no bebiera su sangre no entraba en comunión con Él y no tenía vida eterna. Lo más importante de esto es que nosotros entendamos eso. Ahora entendemos por qué ese discurso de Juan 6 es tan importante, porque aquí está explicando claramente de que si nosotros queremos entrar en comunión con Él, debemos comer su carne y beber su sangre. Ahora, vamos a seguir con lo que sigue diciendo el texto en el que estamos todavía de 1 Corintios. Sigue el versículo 19, dice: no penséis que estoy insinuando que lo inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo. Es decir, no vayan a pensar que lo que se inmola o se sacrifica a los dioses falsos es algo o que los ídolos sean algo. Porque Pablo tiene claro de que los ídolos no son nada, son puro invento del ser humano, imaginación del ser humano. Entonces la pregunta es, si no existen los ídolos, si no existen porque son falsos, son imaginación de la gente, entonces cuando las personas matan un animal y lo sacrifican, ¿a quién le están consagrando eso? Esa es la pregunta, ¿cierto? Si no existen, o no nos hacemos la pregunta nosotros. Si no existen los ídolos, si son dioses imaginarios, dioses que no existen, entonces cuando una persona mata a un animal y lo sacrifica, ¿a quién se lo está ofreciendo? ¿Y a quién se lo está consagrando? Escuchen lo que lo va a explicar aquí y escuchen esto. Dice, pues lo que inmolan los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Los paganos, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces cuando dice lo que inmolan los gentiles, no está hablando de lo que inmolaban los judíos en el templo, está hablando de lo que inmolaban ¿quiénes? Los gentiles, los paganos, los que no conocían a Dios. Escuchen lo que sigue: lo inmolan a los demonios y no a Dios. ¿Cómo? Ojo, lo que hacen los santeros y lo que hace toda esa gente no se lo están inmolando a un Dios que ellos creen que existe, se lo están inmolando ¿a quién? Al demonio. Al demonio. Esto todavía le da más profundidad a lo que estamos hablando. Lo inmolan es al demonio. Y sigue: y no quiero que entréis en comunión con los demonios. Y Pablo dice: yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces ahora ustedes entienden por qué Hechos de los Apóstoles prohibió comer carne y sangre sacrificada a los ídolos. Porque eso es entrar en comunión ¿con quién? Con el demonio. No con un Dios que no existe, sino ¿con quién? Con el demonio. Eso lo tenemos que tener claro. Pero fíjense qué tan interesante esto. La otra pregunta de por qué Hechos de los Apóstoles prohíbe comer carne y sangre sacrificada a los ídolos, es porque si nosotros los cristianos estamos llamados por Jesús a comer su carne y beber su sangre, ¿qué tenemos que hacer comiendo carne y sangre sacrificada a un Dios falso, a un ídolo, que en últimas es a Satanás? Entonces ahora entienden por qué fue que Hechos de los Apóstoles hizo esa prohibición. ¿Lo comprenden o no lo comprenden? La hizo porque es muy importante. Un cristiano que come y ve, que come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo, no tiene por qué andar comiendo carne y sangre sacrificada a Satanás. Y entrando en comunión con Satanás cuando estamos llamados a entrar en comunión con Cristo Jesús. Sigue, versículo 21, porque todavía no ha terminado aquí la explicación que está dando. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y no podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces nosotros no podemos participar de la Eucaristía y al mismo tiempo participar de lo satánico, de lo que es ofrecido al demonio. Entonces yo quiero que quede claro con esto. Ustedes ahora entienden cuando lean Hechos, el primer concilio de Jerusalén,
porque ellos prohibieron comer carne y sangre sacrificada a los ídolos. Porque nosotros estamos llamados a comer la carne y la sangre, pero de Jesús, no de lo sacrificado a los ídolos. Y porque al comer la carne y la sangre de Jesús entramos en comunión con Jesús, pero al comer la carne y la sangre de un animal sacrificado a los ídolos entramos en comunión con el mismo Satanás. Pero aquí también hay algo bien interesante y es muy delicado, porque los protestantes no se dan cuenta que cuando sacan a alguien de la Iglesia Católica y de la Eucaristía, le están ayudando a Satanás con la misión de que la gente no comulgue para no entrar en comunión con Jesús. Y eso es muy lastimoso. Al sacar, repito, a un católico de la Iglesia y de la Eucaristía, le están ayudando al mismo Satanás, que no quiere que nosotros entremos en comunión con Cristo Jesús, recibiendo su cuerpo y recibiendo su sangre. Delicado eso. Entonces nosotros vemos cómo los testigos de Jehová y los pentecostales unitarios le mienten a la gente con este tema, porque lastimosamente por mirar la Biblia descontextualizadamente o entender lo que les parece, pues resultan entendiendo lo que la Biblia no quiso decir. Incluso los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre. Ellos prohíben salvar una vida por una transfusión de sangre y prefieren dejar morir a la persona. Ellos no donan sangre. No donan ni nada de eso. Y prohíben, ellos tienen prohibido eso. Les voy a explicar de dónde sacan ellos esa prohibición y vamos a explicar el texto. Mire, ellos lo hacen basados en Levítico 17:10. Mire lo que dice Levítico 17:10. Dice: en cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, lo va a hacer esto lo estoy leyendo de la misma versión de la Biblia de ellos, el Nuevo Mundo de las Escrituras, porque ellos son los que prohíben las transfusiones de sangre y prefieren matar a una persona o que se muera una persona que salvarle la vida por hacerle una transfusión de sangre. Lo vuelvo a repetir: en cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que residiendo como forastero en medio de ustedes, que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre, y verdaderamente lo cortaré de entre su pueblo, porque el alma de la carne está en la sangre. ¿El qué? El alma de la carne está. Esto es lo que confunde a los testigos de Jehová, porque ellos dicen, ¿vio? Que cuando usted le da sangre a una persona le está dando su alma y le está transmitiendo sus pecados. Entonces por eso ellos prefieren cargar un carne prohibido, una transfusión de sangre para ellos, mejor dejar morir a una persona. El problema es que ellos no saben que nosotros los hombres tenemos dos almas. ¿Sabían ustedes eso? Los filósofos dicen que nosotros tenemos dos almas y que los animales y las plantas tienen alma. Yo pienso lo mismo. Entonces, miren cómo es la cosa. Porque una cosa es el alma del cuerpo, que según la Biblia está ¿dónde? En la sangre, y otra cosa es el alma del espíritu, que es lo que nosotros realmente llamamos alma. Entonces por eso nosotros a la sangre no la llamamos como alma, la llamamos sangre, porque es el alma ¿de qué? Del cuerpo. Y a la verdadera alma la llamamos el alma del ¿qué? Del espíritu, que esa es la verdadera alma. Eso es lo que confundía al pueblo de Israel y seguramente es lo que confunde a los testigos de Jehová. Vamos a volver a leer el texto más detalladamente y verá que vamos a encontrar las dos almas en ese mismo texto. Miren lo que dice. Repito, Levítico 17:10. En cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre, y verdaderamente le cortaré de su pueblo, porque el alma de la carne está en la sangre. Entonces ahí tenemos algo muy claro. El alma, ahí está la primera alma. ¿Cuál es la primera alma? El alma de la carne, lo dice el mismo texto de la Biblia que estoy leyendo del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Explica claramente, el alma de la carne ¿está dónde? En la sangre. Entonces ahí tenemos el primer alma. Pero escuche lo que sigue diciendo. Y yo, está hablando Dios, yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes hacer expiación. ¿Para hacer qué? Expiación por sus almas. Ahí está la segunda alma.
La primera es el alma del cuerpo del animal, que el Señor la pone en el altar para hacer expiación por la otra alma, que es el alma ¿qué? Espiritual. Por eso Jesús decía, no teman a los que matan el cuerpo, sino temed a los que pueden matar el espíritu. Porque realmente nosotros sí tenemos dos almas. Una es el alma del cuerpo, que es la sangre, y el otro es el alma del espíritu, el alma espiritual, que es la que nosotros tenemos que luchar por salvar. Por eso si nosotros miramos el mismo Jesús, cuando murió, ¿qué alma fue la que entregó? La del cuerpo, su sangre. Sí, porque el espíritu se fue. ¿Para salvar cuál alma? El alma espiritual. Entonces en Cristo Jesús vemos que se cumple lo mismo. Él entrega su alma carnal, la del cuerpo que fue su sangre, para salvar el alma Del espíritu. espiritual. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces los testigos de Jehová, repito, como no entienden las escrituras, las malinterpretan, las entienden como a ellos les parece, o son doctrinas de hombres, enseñan cosas que la Biblia no dice y que la Biblia nunca quisieron decir, y prefieren inclusive cometer el pecado de dejar morir a una persona que salvarle la vida. Además, miren, les voy a explicar, todavía tenemos un momentico, les voy a explicar algo. Les voy a mostrar cómo su propia doctrina de hombres, se les viene a ellos mismos en contra. Y apréndanlo para que cuando hablen con ellos se lo expliquen. A ver, mamás, cuando nacen los hijos, ¿cómo nacen? Ligados a la mamá por un cordón. Umbilical. ¿Y qué le pasa a la mamá a su hijo por ahí? Vida, le pasa sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las mamás de los testigos de Jehová ya cometieron pecado y están condenadas. Todo por malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Porque ellas, cuando tienen un hijo, le hacen transfusión de sangre. En el momento que lo tiene. En el momento en que, todo el tiempo que lo tienen durante su vientre. Esto es lo que les pasa a ellos por descontextualizar las Sagradas Escrituras. Porque fíjense qué interesante, este mensaje que prohíbe la Biblia comer sangre era para el Antiguo Testamento, es decir, para el pueblo judío. Y los judíos hacen transfusiones de sangre, porque ellos entienden una cosa muy diferente a la que entienden los testigos de Jehová. Es más, para ese tiempo ni le pasaba por la mente a algún ser humano que algún día se podían hacer transfusiones de sangre a otras personas. En ese tiempo eso no pasaba por la cabeza de nadie, eso no existía, eso es nuevo, eso viene ahora con la ciencia, eso es nuevo. Pero vuelvo y repito, esas son las conclusiones y los errores que se cometen por andar manipulando la Biblia a su propio antojo, porque ellos, como también tienen su propia versión de las Escrituras, no en este tema, pero en muchos temas, cada que quieren y no les conviene algo, lo cambian y punto. Voy a terminar con lo siguiente, voy a terminar el tema con lo siguiente. No lo vamos a explicar porque no hay nada que explicar, simplemente lo voy a leer. Dos textos bíblicos para que ustedes tengan ahí. Marcos 7:14, escuchen. Y llamando así a toda la multitud, está hablando Jesús, ¿no? Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. ¿Oídme qué? Todos. Y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada. ¿No hay qué? Nada. No hay absolutamente nada de fuera del hombre que entre en él y lo contamine. No hay nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale. Lo que sale. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El que se quiera seguir quedando sordo, él verá. Pero esto es doctrina de Jesús y lo está explicando él mismo. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola, sobre lo que había dicho. Él les dijo, en signo de pregunta: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿Qué le está diciendo? ¿Ustedes también son igual de bruticos a ellos? Ojo, pentecostales y sobre todo testigos de Jehová. ¿También ustedes están así sin entendimiento? Yo no lo puedo creer. Sí, miren lo que sigue explicando. ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no lo puede contaminar? No, Jesús les dice, no son capaces de entender eso, que no hay nada, ni comer nada de afuera que lo contamine, a no ser carne y sangre sacrificada, ¿qué? A dioses falsos, que es diferente. Sigue. Porque no entra en su corazón,
sino en el vientre y sale a la letrina. Hay una versión que dice muy claro, dice, va por el baño. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Si usted se come un pedazo de morcilla, si usted se come lo que usted quiera, por cochino que sea, ¿a dónde llega eso? Aquí. ¿Y a dónde sale? Por el baño. Jesús es sencillo para decir las cosas y así, de frente, así. Dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Decía qué? Haciendo. Jesús hizo limpios todos los alimentos. Pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Lo que qué? Lo que sale del hombre, eso sí contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿sí o no? Sí. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen. ¿Eso sí sale de dónde? Entonces eso sí contamina al hombre. Y termina, y contaminan al hombre. Pero hombre, no, si usted tenía pensado, si alguna vez, y algún hermano católico que me esté escuchando, le gustaba la morcillita y le leyeron esos textos bíblicos y dejó de comer morcillita, hermano, que le vuelva a gustar, que no hay ningún problema. Deliciosa, mis cuñadas hacen una deliciosa con chocolate y arepa. Hombre, pero si es que nosotros ya no estamos bajo nada de eso, y el mismo Jesús dice, nada de eso contamina al hombre. Y vamos a terminar con esto, también lo repite porque Jesús lo dice en otro evangelio, por ejemplo en Mateo 15, 10, 20, también lo van a encontrar. Y vamos a terminar con este texto y no tengo nada más que decir sobre el tema porque creo que queda claro, ¿sí? Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, ¿es qué? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Entonces, que a nosotros nadie nos venga a criticar porque no nos circuncidamos, porque no guardamos el sábado, porque no comemos, no tenemos la prohibición de comer sangre, por nada de eso. Que nadie nos venga a criticar porque nosotros ya no estamos bajo la antigua alianza que es representada por Agar e Ismael, que es la esclava, sino que estamos bajo la nueva alianza representada por Sara y Isaac, que es la libre y que este hijo es según la promesa. Entonces, que nadie nos venga a decir a nosotros a meter esos cuentos. ¿Estamos o no estamos? Sí. Pero yo sí me quiero quedar con lo siguiente. Queda más que ratificado con este tema de que es necesario para nosotros los cristianos, para tener vida eterna, comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre. Por eso Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, entra en comunión, tal y como nos dice Pablo en Corintios, que se creía en el pueblo de Israel, que comer del sacrificio era entrar en comunión con Dios. Y que por eso no podemos comer carne y sangre sacrificada a los ídolos, porque así como podemos entrar en comunión con Dios por medio de la Eucaristía, podemos entrar en comunión con Satanás por medio de comer carne y sangre sacrificada a dioses falsos. Todo lo que hace la santería, lo que hacen los brujos, lo que hacen los satánicos, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros en eso? Entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.